Bueno, pues hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de hablar contigo sobre el taller que vamos a hacer. Genial. Pues bueno, sí, el día 27 de enero, de 4 a 9, vamos a hacer aquí en el espacio que tengo aquí en la calle de Curaçaba, en Gijón, esta jornada de meditación integrativa de 5 horas que que esa es una de las cosas que más gente me está preguntando, qué vamos a hacer en esas 5 horas. Hoy me decían todavía, pero yo no voy a aguantar 5 horas sentada en un zafu. Digo, no, es que no es eso, ¿no? Entonces, un poco por esto queríamos hacer este directo para explicaros. Pero antes de nada, yo quería que tú muy brevemente te presentaras. Eres profe de yoga, eres biólogo, pero además eres experto en meditación integrativa. ¿Cómo lo definirías tú? Sí, yo soy Alejandro Villar, yo he estudiado el proceso Big Mind con Genpo Rossi, el maestro zen norteamericano que creó este proceso, y llevo usándolo en mis talleres en España, que llamo meditación integrativa, desde hace ya 19 años, desde 2005. Entonces, eso es lo que haremos en el taller que tenemos el sábado 27. Y que la gente no se... Claro, mucha gente se preocupa 5 horas meditando, yo no voy a aguantar porque se imagina una especie de meditación guiada. Y esto es muy distinto. Vamos a estar sentados en sillas, vamos a estar hablando. O sea que va a ser muy llevadero, se nos va a hacer hasta corto. Y esta meditación integrativa, para que también se sepa un poco, el maestro Genpo lo adapta precisamente de un método que diseñan dos psicólogos americanos, que es el diálogo de voces, ¿no? Un poco también para que la gente pues también vea un poco que hay gente que necesita un poco el hemisferio izquierdo, un poco la parte de justificación un poco más científica, bueno, pues que se sepa también que aquí hay una mezcla entre Occidente y Oriente, ¿no? A la hora de organizar esta meditación, ¿no? Y al final, tú sabes mucho más que yo, pero hay una parte que es lo personal, otro lo transpersonal, y como que la meditación integrativa lo que intenta es integrar estas dos, ¿no? Eso es, hay varias líneas que se juntan aquí. Por una parte es la sabiduría terapéutica de la Gestalt, por otra parte el diálogo de voces de Hal Sidra Stone, y todo ello integrado con la sabiduría no dual del Zen. Quien creó esto es un maestro Zen. Entonces, eso, en el taller, en la primera parte, trabajaremos nuestros aspectos personales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la protección, con, la- con, con los que nos defendemos del mundo, para que se relajen y nos permitan meditar, lo cual al final del taller, una vez hemos integrado esos aspectos protectores, podremos relajarnos mucho más fácilmente y tener una experiencia meditativa, una experiencia de la gran mente mucho más profunda. Y, y no hace falta haber meditado antes. No hace falta, y además ya me han preguntado esto muchas veces, es perfecto si alguien no ha meditado nunca, porque desde el principio aprende a acceder al estado meditativo y puede empezar su práctica desde ahí, cuando normalmente uno llega a experimentar el estado meditativo después de muchos años de práctica. Con esto, desde el principio, puedes acceder al estado meditativo y comenzarlo a practicar, con lo cual te ahorras unos cuantos años de práctica. Hay un libro en castellano de este maestro, Genpo Rossi, que se llama Gran mente, gran corazón, encontrado tu camino. El prólogo es de Ken Wilber, y Ken Wilber dice que con este proceso nos ahorramos unos cuantos años de práctica. Y es por eso, porque desde el principio aprendemos a entrar en el estado meditativo y practicar desde ahí. No nos sentamos a intentar meditar, sino que nos sentamos, entramos en el estado meditativo y dejamos que se vaya expandiendo y profundizando. Uh-huh. Y bueno, hay una frase, ¿no? El ser humano integrado que funciona libremente, ¿no? Entonces, bueno, al final, eh, pues, ¿qué persigue esto? Más,
por supuesto, la simple experiencia de la meditación, pero al final también el ser un ser humano más integrado, ¿no? Ajá. Por una parte, integrar nuestros distintos aspectos. Todo lo que tenemos disociado, todo lo que tenemos en la sombra, está desde ahí haciéndonos la puñeta, manifestándose en nuestras vidas de formas neuróticas, de formas inmaduras. Por otra parte, alcanzar fácilmente el estado en que reconocemos la gran mente, eso que somos más allá del ego, esa conciencia que lo abarca todo, pero luego eso tiene que expresarse en nuestra vida. Ese sería el ser humano integrado que funciona libremente, el que puede fluir libremente de lo no dual a lo dual, usando las voces que correspondan en cada momento. Ese sería el ideal al que podemos tender, integrando cada vez más nuestro yo psicológico, nuestro pequeño yo, y profundizando en nuestro despertar espiritual, en nuestra conciencia de la gran mente, gran corazón. No es algo solo mental, sino que es sabiduría y compasión. Qué bien. Y puede ayudar también a bajar estados de ansiedad, a la toma de decisiones, ¿no? A estar más tranquilo Sí, también, ¿no? Un imaginemos, poco... los estados de ansiedad no nos gustan y entonces tendemos tratamos de eliminarlos, de suprimirlos, lo cual puede crear mucha más ansiedad. Si en vez de eso, desde este trabajo decimos, quiero hablar con la ansiedad y me permito ser la ansiedad y expresarme, curiosamente eso va a hacer que los síntomas desagradables de la ansiedad desaparezcan. Solo con permitirte ser esa ansiedad, permitirte escuchar lo que tiene que decirte, solo con eso ya se calma Claro, porque muchísimo. al final todas esas voces lo que quieren es ser escuchadas Exacto. y todas tienen cosas que decir, ¿no? Todos tenemos un montón de aspectos nuestros y algunos no nos gustan y los tenemos metidos en el sótano, en el inconsciente reprimido. Y claro, desde ahí, como no les escuchamos, ¿qué hacen? Gritar, están ahí arañando las paredes, tratando de salir como pueden. Solo cuando les escuchamos y si nos permitimos escucharlas, para eso usamos la primera persona, el diálogo de voces. Yo en vez de hablar en tercera persona, mi ansiedad es... No, yo soy la ansiedad. Y ahí cambia todo porque la distancia se desaparece, me permito ser esa ansiedad y resulta que yo tengo cosas muy interesantes, como ansiedad, tengo cosas muy interesantes que decirle a Alejandro. Es más, tengo una función fundamental en la vida de Alejandro si solo me dejara realizarla. Y eso pasa con todos nuestros aspectos, esos que consideramos tan negativos, que nos hacen la vida tan difícil, si nos permitiéramos sentirlos y escucharlos, sacarlos de la sombra, sacarlos de ese sótano psicológico, descubriríamos que todos tienen algo que decirnos, todos tienen algo muy importante que aportar a nuestras vidas que no están pudiendo hacer porque las tenemos disociadas, reprimidas en el sótano. Y esto es un poco lo que se hace, ¿no? Ir invocando a las distintas voces. ¿A qué voces se van a invocar? O sea, al controlador y al protector seguro, porque son los primeros, ¿no? Los que tienen que dar también paso. Eso es. Pero luego hay un orden o va según va En el fluyendo taller la jornada. yo iré pidiendo hablar con distintas voces en los asistentes. Hay un orden, una estructura, pero es muy fluido porque según lo que vaya surgiendo podemos tomar diferentes caminos o puede haber procesos personales, alguien que le surja una voz distinta a la que estamos trabajando pero que necesite hablar y eso nos lleva a un proceso personal. Entonces hay una estructura básica, como decía, hablaremos con aspectos que tienen que ver con la protección, con la autodefensa, el protector, el controlador, el escéptico, el miedo, el enfado, el yo dañado, pero dentro de eso, según lo que los asistentes vayan sacando, pues el taller puede fluir de formas muy distintas. Claro, porque es en grupo y se va respondiendo en voz alta. Yo he estado en un taller contigo hace tiempo y luego estuve en un taller
con otra gente, pero que también utilizaba el diálogo de voces, ¿no? Y recuerdo que como que se contesta en grupo en voz alta o... Eso es, se responde en grupo, en voz alta, y luego cada uno va interviniendo, va pidiendo la palabra y va expresando lo que necesite expresar. Pero sí, es en grupo, no hay ninguna presión para hablar o para expresar, cada cual dice lo que quiera en el momento que quiera y sí, lo vamos haciendo en grupo, con lo cual es muy importante, por una parte, la energía del grupo y luego ver que todo eso que tenemos, que pensamos que nos hace tan especiales, que solo me debe pasar a mí, descubrimos que todos tenemos de todo. Todos somos seres humanos, tenemos de todo. Eso que creemos que es tan particular mío, que a nadie le pasa, pues al final es un alivio ver que compartimos humanidad con el resto. Claro, es muy alivia y es muy sanador también. O sea que es una jornada que es de meditación, pero tiene un punto también terapéutico, ¿no? O sea, ahí se mete también la parte de terapia. Eso es. La primera parte será más terapéutica. Trabajaremos el pequeño yo para eliminar bloqueos, que se pueda relajar. Y luego ya al final experimentaremos la parte meditativa, la parte trascendente, la gran mente, el gran corazón. Qué bien, que es enorme, que es precioso y es enorme. Cuando sientes eso es enorme. Cuando Sí. sientes esa unidad, ¿verdad? Claro, no hay, es una plenitud que no se asemeja a nada de lo que el pequeño yo pueda experimentar persiguiendo sus deseos. Es una paz, ya, porque como gran mente no hay nada ajeno a ti que pueda dañarte. Entonces la paz es perfecta, la ausencia de miedo es perfecta. No hay nada ajeno a ti que puedas desear porque tú eres todo. Entonces la plenitud es total. Eso es muy difícil de entender desde el pequeño yo, que es un yo limitado y por lo tanto carente, relacionándose con un mundo exterior, pero que se puede experimentar en la meditación cuando trascendemos el pequeño yo. Además, como tú decías al principio, en 5 horas son 4, o sea que hay veces que uno está en un retiro de meditación en silencio y no llega, de varios días incluso, y no llega a ese punto. Eso es, al respecto, hace poco en un taller, y era online, ni siquiera era en persona, vino uno que practicaba meditación vipassana, que iba a retiro, y me dijo al final del taller que se sorprendió muchísimo cómo en el taller había alcanzado un nivel de concentración y de profundidad muy parecido al que alcanzaba en días en un retiro de vipassana. Claro. Es la potencia que tiene y encima después de ese taller se irán a casa con las instrucciones para poder usar en sus propias sentadas meditativas y poder volver a ese estado cada vez que se sientan y Claro, que lo practiquen. porque luego tú esto lo puedes llevar a practicar tú solo. De eso se trata. Lo practicarán, lo podrán practicar en sus propias sentadas meditativas para que la cosa gane en profundidad. Y por otra parte, en la vida cotidiana, ya fuera del ámbito meditativo, para investigar, trabajar esas cosas que se nos despiertan en distintas situaciones, en interacciones con distintas personas, le podemos dar voz a eso e investigar qué está pasando ahí. Claro. Qué bien, pues yo deseando que llegue el día 27. Yo creo que no se queda así nada. ¿Hay algo más que tengamos que apuntar? No, nada más. Solo decir que se animen, que los que se preocupan de que son 5 horas se va a hacer corto porque es muy ameno, muy divertido, muy distendido. Y aún así, siendo tan ameno, tan divertido, tan distendido, la profundidad que se puede alcanzar es sorprendente, tanto en lo psicológico como en lo trascendente, en lo meditativo. Es sorprendente y continuamente me lo comenta mucha gente después de mis talleres. Claro. Pues ya sabéis, el día 27 de enero, de 4 a 9. Y bueno, pues a Alejandro le podéis preguntar, a mí también, para apuntaros, hablad mejor conmigo y todos bienvenidos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti y nos vemos pronto. Muy bien. De acuerdo. Pues un abrazo. Un abrazo, hasta luego.